Bienvenidos fanáticos del fútbol a un nuevo episodio de La Casaca del Recuerdo. Hoy vamos a viajar a Londres, a la cuna del fútbol, para contarles la increíble historia de un estadio que es mucho más que cemento y césped. Hoy hablamos del legendario estadio de Wembley, la verdadera catedral del fútbol mundial. La historia de Wembley comienza a principios de los años 20. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico necesitaba un símbolo de su poder y grandeza, un lugar para celebrar sus logros. Así nació la idea de la exposición del Imperio Británico de 1924, y para albergarla, decidieron construir el estadio más grande y moderno del mundo. La construcción fue una hazaña para la época. En solo 300 días, lo que hoy parece imposible, se levantó este coloso. Y en su fachada, dos torres gemelas que se convertirían en un icono reconocible en todo el planeta. Estas torres, las famosas Twin Towers, no eran solo decorativas, eran la entrada majestuosa a un templo del deporte. El 28 de abril de 1923, Wembley abrió sus puertas por primera vez para la final de la FA Cup entre el Bolton Wanderers y el West Ham United. Este partido pasó a la historia como la final del caballo blanco. ¿Por qué? Porque la multitud superó todas las expectativas. Desde ese día, Wembley se convirtió en el escenario de los momentos más importantes del fútbol inglés. Cada final de la FA Cup se jugaba allí, convirtiéndose en una tradición sagrada. Ganar en Wembley era el sueño de todo futbolista inglés, pero su fama no se limitó a Inglaterra. En 1948 fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Londres, los Juegos de la Austeridad, llamados así por celebrarse en una ciudad que aún se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. Wembley demostró su versatilidad, albergando no solo fútbol, sino también atletismo y otros deportes, uniendo al mundo en un momento de necesidad. Pero si hay un año que define la leyenda de Wembley, es 1966 en Inglaterra. Organizaba la Copa del Mundo y la final se jugó, por supuesto, en Wembley. La selección inglesa, liderada por Bobby Moore y con el hat-trick de Geoff Hurst, se enfrentó a Alemania Occidental. El partido fue épico, con el famoso gol fantasma que todavía hoy genera debate. Inglaterra ganó 4-2 en la prórroga y Bobby Moore levantó la Copa Jules Rimet en las escaleras del estadio, creando una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol. Wembley no era solo un estadio inglés, era el lugar donde Inglaterra se había coronado campeona del mundo. Además del fútbol de selecciones, Wembley fue testigo de noches mágicas en el fútbol de clubes europeo. En 1963, el Milan levantó allí su primera Copa de Europa. En 1968, el Manchester United de George Best, Denis Law y Bobby Charlton se convirtió en el primer equipo inglés en ganar el trofeo, venciendo al Benfica en una noche inolvidable. El Bar, de Cruyff, el Dream Team, ganó su primera Copa de Europa en Wembley en 1992 con aquel golazo de falta de Koeman. Las noches europeas en Wembley tenían una mística especial, una atmósfera que hacía que los partidos fueran diferentes. Pero Wembley no era solo fútbol. El estadio se abrió a otros mundos. ¿Quién no recuerda el legendario concierto Live Aid en 1985? Queen, U2, David Bowie. Los artistas más grandes del planeta se unieron en Wembley para luchar contra el hambre en África. La actuación de Freddie Mercury ese día es considerada por muchos como la mejor actuación en vivo de la historia. Wembley vibró con la música y la solidaridad, demostrando que su magia iba más allá del deporte. También fue sede de conciertos de Michael Jackson, los Rolling Stones y muchos más. Era un lugar donde los sueños se hacían realidad, ya fueran deportivos o musicales. Sin embargo, el tiempo pasa para todos, incluso para las leyendas. A finales de los 90, el viejo Wembley, con toda su historia, ya no cumplía con las modernidades y la seguridad que se exigían. La decisión fue dura, pero necesaria. Había que demolerlo para construir un nuevo estadio a la altura del siglo XXI. En el año 2000 se jugó el último partido en el viejo Wembley. Inglaterra perdió 1-0 contra Alemania, como si el destino quisiera cerrar el círculo que había empezado en 1966 a las Torres Gemelas. Ese símbolo inconfundible fueron demolidas en 2003. Un momento triste para muchos, pero que abría paso al futuro. La construcción del nuevo Wembley fue un proyecto monumental, mucho más caro y complejo que el original. Finalmente, en 2007, el nuevo Wembley abrió sus puertas. Es un estadio espectacular, con una capacidad para 90,000 espectadores y un arco de acero gigante que se ve desde todo Londres, reemplazando a las Torres Gemelas como el nuevo símbolo. Aunque es un estadio moderno, se ha esforzado por mantener el espíritu del original. La estatua de Bobby Moore en la entrada
nos recuerda la gloria pasada y el césped sigue siendo el más deseado por todos los futbolistas. El nuevo Wembley ha continuado la tradición de su predecesor. Ha albergado finales de Champions League, como la que el Barcelona de Guardiola le ganó al Manchester United en 2011, o la victoria del Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund en 2013. También fue una sede clave en la Eurocopa 2020, jugada en 2021, donde Inglaterra llegó a la final, aunque esta vez la suerte no estuvo de su lado contra Italia. Sigue siendo la casa de la selección inglesa y el escenario de las finales de Copa. Wembley es, en definitiva, un lugar donde la historia se respira en cada rincón. Desde el caballo blanco de 1923 hasta el arco del siglo XXI, ha sido el testigo silencioso de alegrías, tristezas, goles inolvidables y momentos que han definido la historia del deporte y la cultura. Es más que un estadio, es un sentimiento, un lugar de peregrinación para cualquier aficionado al fútbol. Es la catedral donde los héroes se consagran y las leyendas nacen. Su legado perdura, y cada vez que rueda un balón sobre su césped, un nuevo capítulo de su increíble historia se empieza a escribir. Wembley no es solo la casa del fútbol, es el fútbol. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de un lugar mágico. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal de La Casaca del Recuerdo para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.